El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo para todos los habitantes de Cogua a través del canal comunitario Cuapac. Mi nombre es Alejandro Góngora y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Reloj de la Historia. Y hoy llegamos hasta sus televisores con una historia muy coguana porque vamos a estar reconstruyendo la historia de la Fundación Cultural Corriente de Agua Pura, más conocida como Funcapura, que realizó sus actividades acá en el municipio en la década de los 90. Pero ahí mismo ya nos empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué un grupo de jóvenes decide organizarse en esa década acá en el municipio de Cogua para poner en marcha iniciativas como por ejemplo un colegio, el Centro Educativo Corriente de Agua Pura, CECAP, o la emisora comunitaria La Voz del Agua? ¿Por qué ese grupo de jóvenes o de qué manera logran construir tejido social al interior de su colectivo juvenil y también en la comunidad del municipio en general? ¿Qué empieza a ocurrir después con estas iniciativas? ¿Por qué el colegio termina cerrando? ¿Por qué la emisora termina transformando su espíritu comunitario? ¿Qué están haciendo en este momento quienes fueron integrantes durante la década de los 90 de Funcapura? Les doy la bienvenida a esta primera parte de la historia de Funcapura. Es tanta información que tuvimos que realizar 2 episodios para poder sumergirnos en esta historia. De esta forma les doy la bienvenida a este episodio del Reloj de la Historia. Más o menos en los años 90, en la década del 90, iniciando la década del 90, nos encontramos unos grupos de conocidos, de amigos, alrededor de la Casa de la Cultura de Cogua. En ese momento estaba Ruth Montes como directora de la Casa de la Cultura y ella convocó la creación del Consejo Municipal de Cultura. Entonces, a partir de la creación del Consejo Municipal de Cultura llegamos muchas personas a integrarnos a ese trabajo cultural. En ese momento decidimos que mejor que un Consejo Municipal de Cultura que dependía un poco como digamos, de lo temporal de un gobierno, pensamos que era importante crear un organismo cultural que permaneciera en el municipio, que hiciera un trabajo educativo y cultural. Entonces nos reunimos, en ese caso Mario Cubillos, Aide Montes, Cristina Pino, Ederman Castro, Lila Forero, Jorge Mancera, el profesor Andrés Prieto, Sonia Sierra, en algún momento más adelante estuvo Patricia Abril, Yolanda Malagón,
a ver si no se me olvida nadie porque sería todo un problema. Armamos con ellos más o menos la Fundación Cultural Corriente de Agua Pura. Lo primero que hicimos, el primer trabajo que hicimos fundamentalmente fue decidir construir un colegio, construir una institución educativa en Cogua. La actividad de la Casa de la Cultura era una actividad pequeña, reducida, con unos pequeños cursos y muy sueltos. Nosotros armamos un taller de fotografía y algunas otras cosas, pero era muy pequeña la actividad de la Casa de la Cultura. Cogua era un municipio de un poquito más de 10.000 habitantes, más o menos 12.000 habitantes tenía en ese momento, y pues los recursos y todo era mucho más limitado. No existía educación privada. La idea que teníamos de construir el colegio era el primer colegio privado, pues fuera del colegio cooperativo, digamos. Que el colegio cooperativo tiene ese carácter que es privado, pero es cooperativo, que es en últimas, de los padres de familia y de los campesinos de Cogua. Es como la idea. Era un pueblo, digamos, en ese momento, parte de la actividad que realiza la fundación inicialmente tiene que ver con el impulso a la reserva forestal. O sea, se empieza esa discusión en el gobierno de Guillermo Garzón sobre la compra de reserva. Se discute también el símbolo del rodamonte como símbolo municipal. Organizamos el Día de la Tierra, el Día del Agua, o sea, una serie de actividades de tipo ambiental que hasta ahora se iniciaban en el municipio. Fuimos en alguna medida con mucha gente, como el grupo que impulsó el trabajo ambiental y esa reflexión ambiental en el municipio. Veníamos algunos con pues, una experiencia educativa larga, se reunía el caso de Yolanda Malagón, venían muchos licenciados como Andrés Prieto, Sonia Sierra, María Vergara,
Ederman Castro, había mucha gente impulsando la labor educativa desde muchos lados. Pensamos que esa experiencia era importante reunirla en el colegio y hacer un trabajo, una propuesta educativa, lo que en el colegio se llamó el proyecto pedagógico regional. O sea, construir un colegio, pero a partir del colegio construir una propuesta pedagógica para la región. Eso suponía el trabajo con todas las instituciones educativas del municipio. Entonces, a partir del colegio hicimos una serie de talleres, de reuniones y de actividades con los docentes del municipio. Tuvimos un proceso de capacitación de docentes bastante grande y empezamos a producir material educativo. Uno de ellos nos financió Ecofondo, un proyecto que se llamó Expedición a Cogua. Entonces era un proyecto donde trabajamos con maestros, con estudiantes de todas las instituciones educativas. A cada estudiante se le entregó este material. Este material, el primero, tiene que ver fundamentalmente con el estudiante, su familia, el entorno, con los elementos iniciales como del reconocimiento de sí mismo y de su entorno. En la cartilla la trabajaban los maestros en la semana, nosotros recogíamos el material, con esto hicimos otros materiales, cuentos y otro tipo de cosas que se devolvían a la institución educativa. El segundo material era un material dedicado a la economía, al medio ambiente, a que los niños hablaran un poco de los arbolitos de su casa, de los arbolitos de la huerta, de lo que había en la vecindad. Esto va acompañado de algunos cuentos y de coplas regionales, de la minería, de todas las actividades que había en el municipio, de la economía. Todos materiales para colorear, para que el niño responda, para que trabaje. Esto fue trabajado con todas las instituciones educativas del municipio. En la alcaldía de Juan, en una de las alcaldías de Juan, se sacó este material, que es un material para colorear. Esto se distribuyó también en todas las instituciones y es un poco un acercamiento del niño coloreando, un acercamiento a la naturaleza. Tiene apoyado algunos textos de Carlos Castro Saavedra y la idea es que el niño vaya pintando, el estudiante vaya pintando y reconociendo algunos arbolitos, especies vegetales de la región, vaya reconociendo. Esto es un poquito de lectoescritura para que a través de dibujar las hojas vaya soltando la mano, vaya aprendiendo a escribir. Todo esto son planas para soltar por un lado con las hojas y por el otro un poco la motricidad fina y el trabajo de la huerta. Esto es un trabajo de la huerta escolar alimentaria para que el niño aprenda a sembrar, aprenda a hacer abono, a recoger, a la importancia de las semillas. Es un material educativo también trabajado con todas las instituciones educativas del municipio. Esto fue como en la alcaldía de Juan Figueroa.
El colegio reunió a ese equipo de Funcapura, casi todos docentes, digamos, casi todos nos vinculamos a la docencia. Yolanda Malagón, primero la primera rectora fue Ruth Montes, que ella era licenciada de preescolar de la pedagógica y era también directora de la Casa de la Cultura. Después la otra rectora fue Yolanda Malagón y finalmente fue Lila Forero. En un tiempito yo hice las labores de coordinación académica en todo el tiempo. Y en la docencia reunía un equipo muy grande de profesores que actualmente están vinculados al municipio. Digamos, uno dice de Amparo González, de profesora del Altico, Irma Malagón, Yolanda Malagón, Andrés Prieto, Sonia Sierra, Lila, que tiene preescolar allí en Patacica. Estaba María Vergara, bióloga, la esposa de Ederman Castro, estaba Cristina Pino. A ver quién no se me quede. Un equipo grande, venía mucha gente a apoyarnos de Bogotá. Vinieron músicos del Jackie Candro, Gustavo Gómez, un fabricante de instrumentos musicales, Pedro López, y mucha gente que conformó un equipo grande de apoyo por otros lados que nos ayudaban, que colaboraban con el colegio. Y ahora hacemos una breve pausa en este episodio para plantear, como siempre, alguna reflexión, alguna observación en torno al tema que estamos tratando. Y en esta ocasión quiero poner la lupa sobre el liderazgo juvenil en el municipio de Cogua. En mi lectura personal, el contexto del municipio de Cogua está conformado, digamos, por una idiosincrasia que parece que no promoviera mucho la conformación de colectivos juveniles, la organización de la base social juvenil del municipio en torno a iniciativas en donde ellos terminen exponiendo sus preocupaciones y terminen exponiendo sus emprendimientos y sus iniciativas. ¿Qué es lo que ocurre en la idiosincrasia del municipio de Cogua? ¿Qué es lo que ocurre con las generaciones anteriores? ¿De qué forma las generaciones anteriores están o estamos formando a las nuevas generaciones para que quizás los jóvenes entre los 18 y los 30 años se sientan cohibidos o temerosos o sientan que hay muchas limitaciones para poder iniciar con un emprendimiento, poner a andar una iniciativa de índole cultural, artística o científica? ¿Qué es lo que ocurre en la idiosincrasia de Cogua para que no se repliquen más iniciativas como la que logró consolidar la Fundación Cultural Corriente de Agua Pura, Funcapura, en la década de los 90? Dejo esas preguntas en el aire para que cada uno de ustedes intente encontrar sus propias respuestas. De esta manera continuamos con este episodio del reloj de la historia. Centro Educativo Corriente de Agua Pura, la sigla era CECAP. Y nosotros empezamos como desde grado tercero, empezamos tercero o cuarto de básica primaria y fuimos abriendo año a año. Llegamos hasta octavo, hasta tener octavo no pudimos terminar. Tuvimos más o menos 8 años de trabajo. Fueron 8 años intensos en lo vital, en lo creativo, en la relación con las veredas.
en la salida de los niños, el recorrido por todo el municipio y por otros departamentos. Fuimos al Meta, fuimos a Boyacá, con todos los estudiantes armábamos viajes, un poco de reconocimiento de un trabajo muy fuerte con el medio ambiente. Digamos, egresados de allá están, digamos, conocidos acá un poco Alejandra Castañeda, está Juan Pablo Figueroa, María Fernanda, la directora actual de la Casa de la Cultura, y muchos estudiantes fueron egresados que ahora ya son mayores, profesionales. Fue un tiempo que tanto ellos como nosotros recordamos con mucha alegría, porque fue un tiempo creativo, de juego. Fundamentalmente era un colegio amable, un colegio respetuoso de las relaciones con estudiantes, de las relaciones con la región. Y fuimos construyendo ese proyecto pedagógico regional como un objetivo central. Sí, el proyecto era un proyecto de innovación. Nosotros no teníamos estrictamente el seguimiento de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación. Teníamos la vigilancia del Ministerio de Educación, pero teníamos muchas propuestas de innovación. Son propuestas diferentes en el trabajo, trabajamos por proyectos, con una inspiración muy fuerte de la pedagogía activa, del constructivismo. Se trabajaba con el arte como elemento central y la naturaleza, el medio ambiente. Eran elementos centrales en el trabajo escolar. Teníamos pues propuestas diferentes, por ejemplo en la lectoescritura. Trabajamos más con el constructivismo y lo que hacíamos era que los elementos del entorno iban alimentando el conocimiento de las palabras. La idea no era aprender las palabras cada sílaba separada, sino un poco aprender en el contexto, saber un poco el significado de casa, por ejemplo, en lo que significa, en lo que podía mirarse. Entonces lo miramos en la literatura, en las canciones, en los cuentos y en el significado que los padres de familia podían tener de su casa, de lo que significaba una casa acá en Cogua, para después de eso, sabiendo el significado, empezar a llegar a la palabra, fundamentalmente entender lo que significa cada una de las palabras. Era un proyecto de innovación y eso nos llevó a presentar el proyecto. Lo presentamos en un encuentro de rectores en Bogotá. Teníamos intercambios con la escuela pedagógica, la EP, la escuela pedagógica en Bogotá, en varios colegios hicimos intercambios y presentamos en conferencias la propuesta pedagógica del colegio. Era una propuesta que salía un poco de Cogua, del lugar, tanto que ahí, por ejemplo, terminamos capacitando docentes en Solano, Caquetá, en las fincas amazónicas infantiles. Llevamos la experiencia del colegio, teníamos una pequeña emisora, propuestas didácticas diferentes y las llevamos a capacitar como instructores, docentes en Caquetá,
Estuvimos trabajando como unos 2 años, cada 2 meses nos desplazábamos un equipo a capacitar maestros durante una semana en Caquetá. Esto lo trabajamos con ellos, esta cartilla del entorno, esto es hecho en entorno amazónico, digamos. Era la experiencia de la montaña llevada al Amazonas. Cuando construimos el colegio tuvimos algunos problemas, especialmente con el padre Linares, que se molestó mucho porque nosotros enseñábamos fundamentalmente valores. Un poco era la orientación del gobierno nacional en ese momento, de una educación más abierta, mirando más, no dictando una clase estricta de religión. Él se molestó un poco y empezó a hacer un tipo de trabajo en el púlpito complicado en contra del colegio, y eso también nos generó un mal muy grande, porque al final, por ese mismo problema, tuvimos al final casi que cerrar por la falta de estudiantes. Nosotros llegamos a tener 70, casi hasta 80 estudiantes, pero el número de estudiantes no era suficiente para mantener un equilibrio, porque éramos 16 profesores, teníamos un profesor casi por 4 estudiantes, eran grupos pequeños, era un trabajo muy personalizado, ¿no? Una educación muy personalizada, había otro tipo de evaluaciones. Privilegiamos una evaluación cuantitativa, de un seguimiento estudiante por estudiante, y no la nota, que no dice lo que sabe y lo que no sabe, sino acá miramos un poco el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Y entonces teníamos un tipo de calificación que inicialmente chocaba con la tradición que traían los padres de familia, que esperaban que le dijeran si pasó o no pasó, si sacó 3 o 3.5, o esperaban, por ejemplo, en el proceso de lectoescritura, esperaban unos resultados inmediatos. Este trabajo, por ejemplo, con el constructivismo, es un trabajo mucho más profundo, pero más demorado. De pronto, una educación más mecanizada, el estudiante aprende a contar en un mes de 1 a 1000 y se sabe un poco de sílabas y de palabras y de cosas. Acá teníamos un proceso diferente, con otro ritmo de trabajo, con una pedagogía más cercana a la vida del estudiante, a las familias, al municipio, y a una propuesta de aprender haciendo.
Sí, nosotros tuvimos una relación muy estrecha con las instituciones educativas, con las veredas, porque tuvimos muchos trabajos de talleres veredales, talleres con los padres en muchos lados. Tuvimos una relación fuerte con toda la comunidad educativa del municipio. Con las administraciones municipales siempre trabajamos cercano, porque la idea, trabajamos siempre desde el comienzo con la Casa de la Cultura y con las diferentes administraciones, con Juan Figueroa, decíamos, se publicaron algunos materiales, con Pedro Rafael, con Guillermo Garzón, pues se apoyó todo ese trabajo ambiental que condujo a la creación de la reserva, a la institucionalización del rodamonte como árbol municipal, y en muchas actividades ambientales estuvimos metidos, un poco encabezado ahí todo el trabajo ambiental por Mario Cubillos, ¿no? Y con el arte trabajamos en comparsas, en obras de teatro, obras de títeres, en todo lo que se podía hacer, era una actividad muy fuerte, activa. Parte de eso es el material que sacó este cassette, que después se volvió CD, que son un poco de canciones regionales, de las obras de teatro que se montaban. Terminamos en la composición de unas canciones regionales, algunas de ellas, una es muy famosa, la canción de cuna para arrullar un arroyo, que es la de Están cayendo gotitas allá arriba en la montaña, que ha recorrido muchos lugares del planeta. Digamos, uno puede mirar en YouTube, si buscan canción de cuna para arrullar un arroyo, van a encontrar en Francia, en España, en muchos lugares, un poco una canción que nace en la reserva forestal, en el nacimiento de la Quebrada Honda. Y hay unas 20, 50 versiones, eso hay una cantidad de versiones por todos los lados de esa canción. Esa canción se ha publicado en Colcultura, la publicó en este texto a nivel nacional. Aquí está, es esta. Y esto también se distribuyó a todos los docentes del país. Ahí está esas canciones, es una canción de Cogua que ha recorrido por su cuenta. Tuvimos, en lo que anotaba, algunas dificultades, pues fundamentalmente económicas. Nosotros teníamos que trabajar en otros proyectos, como el caso de estos proyectos de Cofondo y con otras entidades para poder financiar el colegio. Nos apoyábamos un poco vendiendo en el Topotoropo los fines de semana para conseguir algunas utilidades y poder cancelarle a todos los maestros. Esa parte económica no fue fácil, pero contamos en general con el apoyo de casi todas las administraciones municipales. Con muchas de ellas sacamos materiales para los colegios y otro tipo de cosas, que fue un trabajo en llave. Cuando Flores estuvo en la Casa de la Cultura, cuando estuvo Ruth Montes, en general hemos estado cercanos al trabajo de la Casa de la Cultura. Y de esta manera llegamos al final de este primer episodio de este reloj de la historia sobre la Fundación Cultural Corriente de Agua Pura. En esta primera parte nos centramos básicamente en los inicios de la fundación y en el Centro Educativo Corriente de Agua Pura, CECAP, que fue el colegio que puso en marcha esta fundación Funcapura acá en el municipio de Cogua. En nuestra segunda parte estaremos hablando de una iniciativa muy interesante que fue la emisora comunitaria La Voz del Agua, que de hecho nació al interior del centro educativo. Nos veremos en la segunda parte de este reloj de la historia sobre Funcapura. Que estén muy bien.